Ayer dije que tenía yo un ruso que es uno de mis héroes intelectuales y se llama Yevgeny Zamyatin, Eugenio Zamyatin, Eugene Zamyatin, pónganle con la transliteración o versión lingüística que ustedes quieran, al señor Zamyatin, que es autor de una novela que se llama Nosotros. D503 vivía en un apartamento de cristal bien vigilado. Viendo algunos días a la impersonal amante que le ha asignado al Estado, el Estado O90, a la que se le prohíbe embarazarse por ser demasiado pequeña de estatura, otro amante de O90, R13, que es poeta del Estado, lee sus poemas durante las ejecuciones de disidentes del régimen. Cuando D503 conoce a I330, su mundo se tambalea. Ella lee libros prohibidos, bebe, fuma y hace que él también lo haga hasta que finalmente se ve seducido por esa mujer que pertenece, como ya podrían ustedes imaginarse, a una terrible organización subversiva. D503 empieza a soñar. Y esto para el Estado es una enfermedad. El Estado en el que viven D503 y 330 y todos los demás personajes de los que estamos hablando, considera que soñar, igual que la imaginación, son enfermedades. O90 le pide a D503 que la embarace porque ella quiere ser madre, aunque luego le quiten al bebé. D503 finalmente acepta hacerlo, pero ella pronto descubre que no va a poder soportar la idea de separarse de su bebé. Una vez que está embarazada, se da cuenta de que si antes no le daba igual que le quitaran al bebé, una vez que lo siente dentro de ella, se da cuenta que no va a permitir que se lo quiten. Con ayuda de I-330, O90 escapa de la ciudad. El Estado, a quien detiene, por supuesto, es a D503 y lo somete a una novedosa cirugía. La cirugía le quita a D503 la imaginación y lo convierte en una máquina al servicio del Estado, como se debe ser, que termina soñando con que el Estado derrote a la rebelión. Y 330 es ejecutada, pero el futuro del Estado queda en duda al final de esta historia, porque, al igual que no hay un número más alto, no hay una revolución definitiva. Y aquí tenemos en plena rebeldía al querido D503 y a la querida I330. Este es el resumen muy a bote pronto que hago yo de Nosotros, la novela escrita entre 1920 y 1921 por Yevgeny Zamyatin y que para muchos es el ancestro indispensable de 1984 de Orwell, de Un Mundo Feliz de Huxley, de THX 1138, que fue la primera gran película de George Lucas, la que lo lanza y es el antecesor directo de lo que posteriormente será toda su serie de Star Wars, es decir, su trabajo dentro de la ciencia ficción y de muchas otras distopías que hemos leído y conocido a lo largo de la historia. Este es el autor de esa obra, don Yevgeny Zamyatin, maestro. Zamyatin nació el 1 de febrero de 1884 en el entonces Imperio Ruso. Estudió ingeniería naval y desde principios del siglo XX se unió a los bolcheviques porque había que hacer la revolución y había que tirar a los zares y había que instaurar una sociedad mejor para los trabajadores. Cuando se unió a los bolcheviques, no estaba pensando en los gulags, no estaba pensando en crear una sociedad gris, no estaba pensando en crear una sociedad de escasez permanente, sino todo lo contrario. Este Zamyatin, no sé por qué, no está entre los preeminentes de la ciencia ficción política porque era verdaderamente un grande.
Decíamos, se unió a los bolcheviques y entre 1905 y 1911 lo arrestaron varias veces porque empezó, y entonces cuando lo encerraban, pues empezó a escribir, se aburría y dijo, me pongo a escribir para hacer algo en la cárcel. En, en mil, ¿qué año es este? En 1913 empezó a publicar y ya en 1914 lo mandaron a juicio por difamar al ejército imperial en uno de esos cuentos. La literatura tiene esa capacidad real de molestar muchísimo a los poderosos, más que la filosofía política, de verdad. Él estaba en Inglaterra cuando la Revolución de Febrero de 1917, pero volvió corriendo para participar en la de octubre, donde los bolcheviques de Lenin vencieron a los mencheviques que habían derrocado al zar. La gente siempre cree que los bolcheviques de Lenin derrocaron al zar. No, eso fue en febrero, esto ya fue en octubre. Lo siguiente que les cuento ahora lo voy a contar de memoria, de un artículo que leí de su autoría y que no encuentro. Entusiasta de la revolución, una vez que ésta se ganó, Samyatin empezó a dar clases y a promover la literatura, diciéndoles a los jóvenes que ahora finalmente, con el régimen bolchevique, con la llegada de los marxistas al poder, con la llegada de Lenin como su líder, podrían escribir libremente, ya no tendrían al zar impidiéndoles escribir o llevándolos a juicio por difamar al ejército imperial. Estas personas, según cuenta Samyatin, daban clases en condiciones muy precarias, pero como estaban convencidos de que estaban haciendo la revolución en el terreno de la literatura, en el terreno de la cultura, en el terreno de la creatividad, como otros lo estaban haciendo en la política, la sociedad y en la economía, lo hacían en las condiciones que fueran, perdón, en aulas heladas, en condiciones enormemente precarias. En poco tiempo descubrió, sin embargo, que el plan que él tenía para la libertad de la cultura y la literatura rusas y soviéticas, pues no era el plan de sus compañeros bolcheviques. Y entonces tiene un problema que no puede dejar de ser Yevgeny Samyatin. Y en 1921 escribe lo siguiente en su ensayo Tengo miedo. La verdadera literatura solo puede existir cuando es creada no por funcionarios diligentes y fiables, sino por locos ermitaños, soñadores, rebeldes y escépticos. Hablaba yo de las citas que lo acompañan a uno, de citas de escritores. Esta me acompañó a lo largo de toda mi carrera como escritor. En 1923, en otro ensayo que escribió, Yevgeny Samyatin insiste, la literatura dañina es más útil que la literatura útil, porque es antientrópica, es una forma de desafiar la calcificación, la esclerosis, el óxido, el moho, la quietud. Puedo llenar grandes cantidades de tiempo de este streaming con las citas de Samyatin sobre la libertad, el arte y la idea de que el cambio es continuo. Así como decíamos respecto de nosotros, así como no hay un número más alto, no hay una revolución definitiva. Pero bueno, no voy a dar más citas de Samyatin. Samyatin pasó a ser considerado por el gobierno de Lenin desviacionista, alguien que no se ajustaba al dogma marxista, empezó a tener problemas para publicar y entonces hizo esto. Y esto se llama Nosotros, esta es la versión en inglés, traducción autorizada del ruso por Grigori Silbor, la anterior era una de las traducciones que se han hecho al español, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos con amiguetes. Las posibilidades de publicar esta novela que les glosé en los primeros minutos de esto, en la Unión Soviética bajo Lenin era imposible. Entonces el manuscrito salió clandestinamente de la Unión Soviética a Nueva York, donde se tradujo y publicó por primera vez en 1924. 1924 es el año que se muere Lenin y asume el poder, arrancándoselo a Trotsky, el señor Joseph Yugashvili Stalin. Los bonos de Samyatin en 1924 en el Kremlin empezaron a valer cada vez menos.
Fue considerada una tragedia en verso que hizo, que se llamaba Atila, sobre Atila el Uno, fue considerada decadente, apolítica e individualista y fue prohibida en 1928 por, cuando llegas a esto ya no sales, antisoviética. Un año después, con la purga del sindicato de escritores, los libros de Samiatin fueron retirados de muchas bibliotecas y se dejó de producir su teatro en las compañías de teatro del Estado. Para 1931, y aquí es donde quisiera yo subrayar sobre todo la imagen de este hombre y por qué lo adoro, su situación era tal entre el 31 que le envió una carta a Stalin pidiéndole permiso para salir del país, al menos temporalmente, explicándole con enorme claridad, no poder escribir era como una condena a muerte. Escribir no es escribir, escribir es lo que termina ocurriendo cuando alguien ve tu obra de teatro o cuando alguien lee tu cuento, tu novela, etc. Mientras no exista ese cierre de círculo por parte del público, está el asunto, ese pijillo de, ay, yo escribo para mí, ay, no lo pases en limpio y ahorramos papel. Lo que dice Samiatin en esa carta es, la situación que se ha producido es tal que no puedo continuar mi trabajo porque ninguna actividad creativa es posible en una atmósfera de persecución sistemática que aumenta en intensidad año tras año. La carta se la dirigió a Stalin, ya se pueden imaginar la cara de Stalin si es que leyó la carta. Vale la pena toda la carta, pero el golpe final que da es: pido permiso para viajar temporalmente al extranjero con la posibilidad de regresar en el momento en que sea posible en nuestro país servir a las grandes ideas de la literatura sin tener que actuar de lacayo de gente insignificante. O el camarada Stalin no leyó la carta, que yo lo veo como lo más probable, o fue la influencia de Gorky, que era muy amigo de Samiatin, esencial, pero el hecho es que en 1931 misteriosamente se le permitió salir de la Unión Soviética y afincarse en Francia, donde murió en la pobreza y olvidado en 1937, y esta es su tumba en París. Nosotros no se publicó en la Unión Soviética sino hasta 1985, aunque entraron al país muchos ejemplares clandestinos de ediciones en ruso de la obra desde la década de 1930. No es una obra maestra de la literatura, obviamente yo la he leído, es brillante, pero es una obra maestra de la coherencia y los principios. Hoy, en otros países, y esto es lamentable, aquí la tenemos también convertida en cómic, en otros países otros escritores están decididos a hacer y están actuando como los funcionarios diligentes y fiables que respondan a los dictados del partido, del Estado, del líder. Lo estamos viendo hoy en muchos países. La gente como Samiatin, la gente como Orwell, la gente que sirve a sus ideas porque es lo único que tiene, sus principios son su patrimonio fundamental, por eso se llaman principios, yo creo que deben ser recordados insistentemente. Y la frase final con la que cierro lo que cuenta sobre sí mismo Yevgeny Samiatin fue: aunque se me ha proclamado derechista aquí, por mi costumbre de escribir de acuerdo con mi conciencia y no de acuerdo con las órdenes, tarde o temprano se me declarará bolchevique por el mismo motivo en el extranjero. Y se hizo realidad. Mayor honor es difícil de imaginar que los miserables de un lado, los miserables de la izquierda, que en la izquierda los hay, tenemos muchos, te llamen derechista, y que los miserables de la derecha te abominen por izquierdista. Pues mayor honor es difícil de imaginar. Esa es la historia que os quería contar de don Yevgeny Samiatin y su novela Nosotros. Muy recomendable.